¿Cómo están? Bienvenidos a esta sesión número 7 de la clase de Administración Básica. Recuerden que estamos en la licenciatura de Mercadotecnia y bueno, hemos de iniciar una nueva etapa en este tipo de sesiones. Antes de poder iniciar, quiero recordarles a todos ustedes unos aspectos básicos que tenemos que manejar. Recordarán que tenemos algunas actividades pendientes. Les pediría por favor que en la brevedad pudieran entregar ese tipo de actividades de cada una de las clases, de las sesiones que hemos venido realizando desde una fecha atrás hasta ahora. Se supone que con esta, la sesión número 7, terminando, tendremos el examen, un examen intercuatrimestral que bueno, no es nada del otro mundo, no es una cosa difícil, si tenemos las actividades realizadas, si hemos realizado las actividades de apoyo y si le hemos dado seguimiento cabal a estas sesiones a través de la toma de apuntes o de la realización de algún tipo de diario de nuestras sesiones, bueno, no creo que tengan mayor problema y aún así es una aplicación sencilla que habrá que contestar y que seguramente en próximos días estará ya en la plataforma. Bien, pues antes de comenzar, hagamos un recorrido rápido de lo que hemos visto. La clase de hoy, la sesión de hoy, se la vamos a dedicar exclusivamente a este repaso académico, a este refuerzo académico, ¿verdad? Recordaremos cómo la clase de Administración Básica se fundamenta principalmente en darle a los alumnos que buscan esa especialización en mercadotecnia una herramienta racional y precisa para poder llevar a cabo equipos, conjuntar equipos, complementar los equipos a los que se pertenece a través de la especialización, del conocimiento, de cuestiones tal vez muy básicas como las que vimos en los primeros, que es la administración, un poco de historia de la administración, las escuelas que lo fundaron, pero que más adelante vamos a ir avanzando, como será esta y las siguientes clases, y nos vamos dando cuenta de la importancia de tener gerentes, de dar las tareas a realizar a los operarios, cómo ha avanzado el conocimiento administrativo, cómo se pueden plantear las organizaciones para cumplir las metas que se han propuesto, cómo se pueden hacer siquiera esas metas. Pues en fin, esta es una buena parte de las sesiones que hemos tenido todos juntos, que hemos realizado para poder conformar la licenciatura de Mercadotecnia a través de nuestra formación profesional que ya tenemos y de la que adquiriremos en esta licenciatura a través de las jornadas de trabajo. Pero bueno, iniciemos, sean todos pues bienvenidos. Esta es la sesión, repito, número 7 de la clase Administración Básica de la licenciatura en Mercadotecnia. Bienvenidos. Como siempre, en el principio lo más importante es determinar cuál va a ser el sendero, cuál va a ser el camino que vamos a seguir. En este caso, recordemos que reafirmaremos los temas 1, 2 y 3 del presente curso. Hemos de enunciar aquí ese camino que hemos proseguido a través de las 6 sesiones anteriores y bueno, pues recuerden que también tenemos unos tutores a través del Colegio de Empresarios, los cuales pueden acceder para responder cualquier duda y la invitación nuevamente a hacer los apuntes, una especie de diario, y quiero recordarlo por segunda vez en esta sesión porque como es un resumen, bueno, tenemos ahorita una oportunidad de acercarnos un cuaderno, de acercarnos una manera de quedarnos con algo escrito acerca de lo que vamos a ver este día. Hablamos de los antecedentes de la administración, hablamos que pues la administración propiamente como tal, podemos encontrar vestigios de la organización de grupos de hombres desde que existe el comercio o desde que algún gran proyecto se realizó. Hablamos de los grandes comerciantes sumerios, hablamos de los constructores egipcios, de las pirámides, de las organizaciones eclesiásticas cristianas, algunas otras, pero principalmente esa gran formación de la organización que dura
Hoy en día, más de 2000 años, las antiguas milicias, como los ejércitos griegos, esas grandes batallas, todos estos elementos que conforman, conjuntan o unen una serie de recursos, ya sea humanos, ya sea recursos económicos, materiales, ¿sí?, para conseguir un fin. Y todo esto podemos encontrar ahí vestigios de la administración. Sin embargo, la administración como tal no es aplicada desde los egipcios, por supuesto que no, sino que hay alguien que se da cuenta que hay una materia, hay una necesidad de hacer más eficientes los procesos, de que los recursos sean también muy eficientes, y bueno, pues esta serie de elementos que las personas se dan cuenta que existen, alguien se dedica a apuntarlos, a definirlos, a analizarlos, ¿sí?, y de ahí poder encontrar un mejor significado, una mejor aplicación y por supuesto una facilidad para la tarea realizada por las grandes empresas que en el devenir de la revolución industrial pues crean este boom industrial de fabricación, de rapidez, de calidad, de atención y todo esto que bueno crea no solo una revolución industrial sino una revolución social a través de la administración. Recordemos que el concepto de administración como tal entonces surge a partir de 3 características. Fijar objetivos y establecer las acciones necesarias para lograrlos, es una parte fundamental. Simplificar el trabajo logrando mayor eficacia y productividad y contribuir al bienestar de la comunidad. Son elementos básicos que nos van a permitir, por supuesto, no solo lograr un fin, no solo unir a la gente en torno a una meta, sino que nos van a dar la capacidad de entender lo que la gente requiere, tanto en los puestos de índole superior, la alta dirección, en los puestos inferiores, en los operarios. Entonces esa unificación de criterios en torno a una administración que persigue objetivos, simplificar trabajo, al bienestar de la comunidad, todos esos elementos, bueno, nos va a hacer parte de una gran disciplina integradora de estos valores que a través de la administración es que se ha encontrado la formulación de esta vinculación entre diversos elementos muy importantes. Hablamos de cuál es la importancia de la administración. Bueno, atendemos inicialmente la trascendencia de las organizaciones en nuestro tiempo. Recordemos que hablamos sobre que cada uno de nosotros hoy en día está involucrado con alguna organización y aquí mencionamos algunos ejemplos. Hablamos de las universidades, hablamos de los conjuntos musicales, hablamos de equipos deportivos, de las salas de discusión, de empresas, de los equipos deportivos nuevamente, pues, pero la idea es que nos demos cuenta que día a día nos involucramos más o menos en diversas organizaciones. Tal vez en nuestra empresa tenemos un club sabatino de distracción o con nuestra familia somos parte de los padres de familia de la escuela o de la cooperativa, o asistimos a algún templo los domingos, o tenemos algún equipo con nuestros hijos, nosotros solamente vamos con nuestros amigos los jueves al famoso dominó de los jueves por la noche. Entonces todo ese tipo de elementos nos hace ver la necesidad que tenemos hoy en día por pertenecer a una organización como una necesidad propia de los seres humanos, una necesidad de reconocimiento, no solamente, como recordaremos, satisfacer las necesidades de índole biológico, como son el alimento, como son el vestido, como son el techo, sino más allá, la necesidad de reconocimiento, la necesidad de pertenencia, y las organizaciones, bueno, pues cumplen con esta función. Esa es una parte de la importancia de la administración, porque la administración precisamente, hoy sabemos que no exclusivamente se dedica a los fines de las empresas, a fines económicos, también puede tener fines no económicos, fines filantrópicos, y bueno, todas las organizaciones tienen la necesidad de ser administradas, de unificar a la gente para cumplir una meta, a través de varios fines, ¿no? Otro, la búsqueda de beneficio al trabajar en conjunto, ganar un campeonato,
entretener al público, vender un producto, lo que hemos mencionado. En cualquier organización en la que estemos, nosotros perseguimos un fin personal, puede ser un fin institucional, puede ser un fin formal, un fin informal, etcétera. Hay muchas categorías que podemos mencionar acerca de lo que persigue cada uno de los individuos inserto ya en las organizaciones. Sin embargo, esta parte, la necesidad de llegar a algo, es una parte importante de la administración. Adquisición y asignación de recursos, parte muy importante. Esas organizaciones necesitan elementos para funcionar, no solamente que la gente esté parada, ¿sí? Tal vez inicialmente necesita un local, inicialmente necesita sillas, propaganda, no sé, avanzamos más, un equipo deportivo necesitará su atuendo como tal, en fin, hasta lo que las grandes corporaciones, ¿no? Podemos hablar de lo que necesita, por ejemplo, IBM, pues es un mundo de cosas de lo que necesita, ¿verdad? Y precisamente la administración se implementa para buscar los mejores recursos, la mejor aplicación de recursos, la eficiencia de las materias primas, por supuesto, etcétera. Es un mundo de cosas que la administración tiene como fin llevar a cabo. Necesidad de armonizar las organizaciones. Debemos de reconocer que una organización de 3 individuos, 4, 5, pues tal vez difícilmente pudiera tener algún grave problema. Sin embargo, si nos adecuamos, por ejemplo, a las mineras, a las grandes mineras, si volteamos a las grandes farmacéuticas o empresas de muchos individuos que trabajan alrededor del mundo, encontraremos conflictos verdaderamente graves. Elementos políticos que se manejan en grupos informales o en grupos formales, y bueno, la administración tendrá esa capacidad de poder encontrar no solo el conflicto, por supuesto, sino resolverlo y provocar que no se vuelva a dar este tipo de elementos, porque día a día habrá nuevos conflictos y las relaciones entre los individuos será cada vez más difícil o cada vez más fácil. La administración tendrá esa función precisamente. Entonces vemos que la importancia de la administración, ¿sí?, no es solamente pararse y hacer anotaciones en un papel, ¿verdad?, sino que va a traer con ello muchísima investigación, ¿sí?, muchísima participación, involucrar a la gente y convencerla. Por eso estamos hablando de que cuando nosotros estamos teniendo una relación y estudiando la relación entre un par de individuos, incluyendo el observador, bueno, pues está hablando de que hay elementos para una ciencia social que es muy discutida en esta área de la administración, porque no se puede hablar de una administrología, por ejemplo, o tampoco podemos hablar de un concepto fijo, bien formado, acerca de la administración y sus elementos. Podemos hablar de las ciencias que utiliza, podemos hablar de la investigación académica y la metodología que lleva a cabo para analizar los problemas entre las relaciones de los individuos que tiene a su disposición. Sin embargo, hay características que la hacen ser una ciencia social. Una de ellas es la sociedad como unidad de cultura en el hombre. Es decir, todo lo que nos une, ¿sí?, más allá de lo que nos une como mexicanos, ¿sí?, lo que nos une como individuos del mundo, es una cultura en específico. Entonces, esa cultura que tenemos que buscar, que tenemos que encontrar, delimitar, marcar, darle importancia y todos estos elementos es parte de la cultura. Hablemos del folclore, hablemos de la educación que tenemos, hablemos de muchas cosas que, bueno, la administración tiene que involucrarse con ello y eso ya es hacer ciencia social. Producto de esto es la interacción de los individuos, lo que estamos mencionando, la interactividad entre unos y otros, pues va a provocar precisamente el intercambio de ideas y la formación de nuevos productos y la participación y todos estos elementos. Reproducción de actos sociales, lo que necesitamos es que si hemos encontrado que la relación entre dos individuos es difícil y hay un método que funcionó y que ha funcionado en conflictos de la misma índole, bueno, pues repetiremos este acto social, ¿sí?, ya sea a través de llevar las materias primas a un lugar
o de lograr que un producto sea consumido por sus características. Eso es parte de la ciencia. Trascendencia de la sociedad a una dirección de identidad, ¿sí? Lo mismo que estamos comentando, siempre marcar esa identidad que nos da como sociedad, como habitantes de una colonia, como habitantes de un estado, de una región, de un país, de un continente o del mundo mismo. Y esas características son parte de la ciencia social. Recuerden que todos estos elementos que estamos mencionando son precisamente las características no solamente de la administración, en específico marcamos unas muy precisas de la administración, pero más puntualmente de todas las ciencias sociales, si hablamos de la sociología, de la psicología, de la ciencia política, de cualquier otra, de la filosofía también, de la historia. Todos esos elementos, verán ustedes que todos convergen en estos principios que estamos mencionando. Todas estas ciencias tienen esa característica y bueno, es lo que formula para todos nosotros el gran campo de las ciencias sociales. Medio común, el desarrollo cultural. Es decir, todo esto dentro de la ciencia social lo que vamos nosotros a provocar es el desarrollo cultural de las sociedades a través pues del avance del conocimiento, puede ser una parte, del conocimiento mismo puede ser otra. Necesidad de perfeccionar la capacidad de conocimiento, hacerlo más fácil cada vez. Fenómenos sociales, producto de la incertidumbre y complementariedad. Es decir, cada uno de nosotros va provocando un nuevo fenómeno, un fenómeno tal vez pequeñito, pero que si lo conformamos en una gran unidad, ¿sí?, el mismo fenómeno, bueno, pues será un gran fenómeno social. Hablemos de alguna revolución que se haya dado, como la idea de un hombre, ¿sí?, involucró a cientos, a miles, a millones, y eso pues ha provocado el cambio radical en algunas sociedades. Existen causas del fenómeno social que hay que estudiar. Pues precisamente es lo que el científico social, en nuestro caso el administrador, en su caso el licenciado en mercadotecnia, tendrá que estudiar el fenómeno social que se está llevando a cabo y cómo él puede manejar esa masa, ¿sí?, ese fenómeno social y moldearlo de la mejor manera que lo crea el especialista, el profesional, ¿sí?, para cumplir una meta. Entonces, como ven, las características que tiene como ciencia social son vastas. No podemos hablar que tenga características de ciencias biológicas, físicas o matemáticas, aunque sus materias estén involucradas, no podemos hablar que cumpla en mayor medida con estos campos. Por eso es que hablamos de la administración como una ciencia social. Difícilmente hablar de una ciencia administrativa como tal, como si estuviéramos hablando de la ciencia matemática. Porque la ciencia matemática o la biología o la química tiene fundamentos que siempre se van a repetir, la física, leyes del movimiento, de la gravitación, fenómenos químicos, los modelos matemáticos, etcétera. Difícilmente podemos hablar que la administración cumple con ese rango de exactitud, pero sí podemos estar totalmente seguros que la administración es parte de una ciencia social. Los administradores y quienes se enlazan en torno a estas disciplinas, como los licenciados en mercadotecnia, podemos hablar que nos estamos formando como científicos sociales. Eso es principalmente lo que nosotros buscamos como fin, ser científicos sociales, ingresar, realizar experimentos, traer a cabo productos, y bueno, es una parte fundamental. Y quise hacer una parada un poquito más larga en esta situación para que nos quede totalmente claro que la administración es una ciencia social y que los que estamos en torno a ella, no solo los administradores, los mercadólogos y todas las materias afines a ellos, bueno, en el momento en el que tengan un grado de especialización tal, podrán denominarse, por supuesto, científicos sociales. Veamos pues que la administración tiene un modo de llevarse a cabo. Recordarán esta lámina, sin embargo, veamos un poquito de qué se trata. La administración tiene bases fundamentales que son cuestionadas, sin lugar a duda, y que son planteadas nuevamente de una mejor manera
para una mejor aplicación, pero que siempre en todos los casos son un principio básico. Esto, aquí estamos hablando del proceso administrativo, lo que es la planificación, la organización, la dirección y el control. Entonces, si nosotros entendemos, si nos grabamos bien esta parte fundamental, básica, elemento nodal de la administración, bueno, pues muchas de las partes en las que nos involucremos y con la que involucremos a los demás, ¿sí?, daremos esa parte que es importante para el científico social, esa sistémica mental, racional, de realizar las cosas en torno a una meta. Hablamos de la planificación como el primer elemento, que es los gerentes usan la lógica y los métodos para analizar métodos y acciones. En la organización los gerentes ordenan y asignan el trabajo, la autoridad y los recursos para alcanzar las metas organizacionales. En la dirección los gerentes usan la lógica y los métodos para analizar metas y acciones, y en el control, pues, los gerentes se aseguran de que la organización se dirige hacia los objetivos organizacionales. Aquí vemos elementos nuevos que tal vez, elementos nuevos para el momento en el que hablamos de la sesión que involucraba esta lámina. Hoy en día tal vez no sean tan nuevos, sin embargo, aún pueden quedar confusos porque todavía no hemos entrado a hablar como tal, todavía hemos estado dentro de las generalizaciones básicas de la administración. Pero bueno, entendamos una cosa, que la administración tiene elementos fundamentales y uno de ellos es el proceso administrativo. El proceso administrativo, a través de la planificación, de la organización, de la dirección y el control, es la realización del método, ¿sí?, es prácticamente el método administrativo, el proceso, pues, ¿sí?, para realizar, para cumplir con las metas. En ello se involucran muchísimas cosas, por eso es que las flechas señalan a todos los lugares y en todos los momentos, porque se pueden vincular en cualquier momento, se pueden combinar en cualquier momento, en fin, una serie de elementos que se pueden llevar a cabo, pero que finalmente, como ya les había comentado, les reitero, finalmente esta es la receta básica de la administración. Una vez que dejamos claro lo que era la administración y la importancia, un poquito cómo se vino formando, que tenemos en la cabeza esa parte, o en nuestros apuntes, como debe ser lo que están haciendo ahora, lo que nos toca es entonces ver cómo los hombres han abordado la administración. Y bueno, aquí se puede hacer tan prolongada como nosotros lo deseemos, ¿sí? Sin embargo, vamos a hacerla corta porque ya lo hemos visto y no es el fin fundamental de nuestra clase de administración básica conocer la historia total de la administración. Sería demasiado ambicioso, ¿verdad? Sin embargo, sí conoceremos lo que Frederick Taylor habló acerca de los tiempos y movimientos. Recordaremos que fue el primero que utilizó los términos de administración, que se dio a la tarea de plantearse esa necesidad científica de la visión que debería tener, pues no un administrador, pero sí un científico que quisiera hacer que su producción fuera más eficiente y más eficaz. Él se dio esa tarea, él recogió los resultados de sus visiones, de su capacidad de observación, de sus observaciones acerca de cómo un trabajador podía ser más productivo y podría tener una mejor forma de hacer las cosas, más rápido, con más calidad, ¿sí?, con menos desperdicios, si ustedes quieren. Entonces él se dio a la tarea de hacer este tipo de investigaciones. Veamos pues que él desarrolló una verdadera ciencia de la administración, de tal manera que se pudiera determinar el mejor método para realizar cada tarea. La selección científica a los trabajadores, de tal manera que cada trabajador fuera responsable de la tarea para lo cual tuviera más aptitudes. La educación y el desarrollo forman parte básica de esta ciencia que él aplicó, y bueno, la cooperación estrecha y amistosa entre los obreros y los patrones se hizo indispensable, y esto lo logró pues solamente a través, o él pensaba que se lograría solamente a través de este análisis puntual. Sin embargo, Henry Fayol, en otra investigación a la que él tuvo acceso, que él mismo provocó, bueno, pues
él indujo elementos un poco, no totales, pero un poco más humanos acerca de la relación entre producto, el obrero, el patrón, los clientes, entre todos estos elementos. Él produjo una lista de 14 puntos, los 14 puntos para la administración de Fayol, donde él marcaba, bueno, pues que había que cumplir con ciertos requisitos y lo que se quería era una organización eficiente. No vamos a mencionar, porque ya lo hicimos, los 14 puntos de Fayol, los cuales pues estoy seguro que tendrán por ahí anotados. Pero sí recordaremos que es el fundador de la escuela clásica, ¿verdad?, de la administración, y que él fue el primero que se encargó de sistematizarlo. Recordaremos también que trazó el proyecto de una doctrina congruente a la administración, la cual hoy en día sigue conservando esa fuerza. Todavía muchos administradores, muchos científicos sociales de la administración toman como fundamento estos 14 principios de Fayol. Y finalmente él insistió en la organización, que la organización total podría aprender. Un elemento que él en ese momento tal vez era lo más pequeño de su aportación, pero que tuvo ese sentimiento dentro de su investigación y el ver las organizaciones, que hoy en día pues es un gran punto de los administradores teóricos, de los científicos investigadores y por supuesto de los administradores operativos que están en las organizaciones. El aprendizaje de las organizaciones. Max Weber, otro gran elemento de la escuela clásica, que podemos decir que formó su propia escuela, y con decir su propia escuela, como ya lo dijimos en las primeras sesiones, estamos hablando de corrientes del pensamiento que son tan originales que bueno, se les tiene que dar para poder abordarlos de una mejor manera. Lo que se tiene que hacer, bueno, pues es poder conjuntar todo el pensamiento que se produce en torno a esta idea que alguien ha propuesto. Y bueno, Max Weber funda una corriente llamada la escuela burocrática. Él fue un sociólogo alemán, y él fundamentalmente se dirigió muchos años de su vida al estudio precisamente de la participación del hombre en la sociedad. Sus libros, El científico, sus libros de la burocracia y todos estos textos que formaron la necesidad de la organización de grandes conglomerados de individuos que bueno, necesitaban ser organizados de una manera disciplinada para que funcionaran de la mejor manera. Y eso, bueno, pues en las industrias que iban creciendo a pasos agigantados a principios del siglo XX, bueno, fue una participación muy eficiente, fue una participación precisa en ese momento que le dio a las organizaciones una manera de funcionar mucho más exacta. Recordemos algunos principios. Pensado en una organización para miles de individuos, requería el estrecho control de las actividades y subrayaba la necesidad de una jerarquía definida en términos estrictos y regida por reglamentos y líneas de autoridad definidos con toda claridad. Entonces, recordemos un poco las grandes instituciones que tienen sus organigramas bien definidos, sus tareas definidas por departamento, por dirección, y cada uno de ellos tiene un reglamento que establece cuáles son sus capacidades, obligaciones, derechos. Entonces, es un gran mundo de reglamentos que, si bien es cierto, en los inicios de la burocracia fue engorroso, fue pesado, y eso le dio un mote muy negativo a la burocracia, bueno, debemos reconocer también que esa capacidad de participación a través de la burocracia, bueno, dio pie para la funcionalidad de las grandes organizaciones que hoy en día pues avanzan poco a poco, algunas más rápido que otras por supuesto, precisamente para eliminar los elementos negativos de las grandes organizaciones. Dentro de la misma escuela clásica podemos encontrar, y hablamos de Mary Parker Follett, ella fue una creadora del marco básico de la escuela clásica. Recordemos que introdujo los nuevos elementos en el campo de las relaciones humanas y la estructura de la organización, y fue la iniciadora de la naciente escuela de las ciencias del comportamiento y de la administración. Ella tuvo que ver
con esa vinculación que se empezó a hacer entre la psicología y la sociología, principalmente entre otras ciencias, ¿sí?, con la administración para la explicación de los fenómenos. La Escuela de Relaciones Humanas, recordemos del efecto Hawthorne en esta Western Electric Company en Chicago, en donde ese famoso experimento de sustraer a un grupo de individuos, el grupo de control, colocarlos en un área específica y empezarles a variar hacerles variar, valga la redundancia, las variables que le permitían al trabajador más o menos ser más o menos productivos, entre ellos la luz, entre ellos el uniforme, las condiciones de higiene y todo ello. Bueno, pues encontraron en ese experimento que entre más iluminación la productividad subía. Bajaron la iluminación, subía la productividad. Las condiciones eran las mismas que los individuos que estaban en el exterior trabajando en la línea normal, y las condiciones, subía la productividad. Recordemos que aumentaron salarios, aumentaron descanso, disminuyeron jornadas. Todos estos cambios que se llevaron a cabo, lo único que producían eran elementos erráticos, no eran consistentes. Lo que uno podría pensar y lo que seguramente ellos pensaron en ese momento es que si subían los sueldos y disminuían las jornadas y les pedían más productividad, pues serían más productivos. Pues así es, empezaban siendo más productivos, pero de repente bajaban y de repente había que cambiar las condiciones y otra vez subía y bajaba y de repente se mantenía. Era, como se conoce, era un desastre. Entonces tuvieron que llamar a un equipo de, esto no fue ni en meses ni en un par de años, duró un poco más de 10 años, 8 o 10 años, para ser exacto, y bueno, un equipo comandado por Elton de Harvard, Elton Mayo de Harvard, pues permitió hacer un análisis más específico que dio los fundamentos para la formación de la Escuela de las Relaciones Humanas. Y él concluyó: al preocuparse la gerencia y tener atención especial de los supervisores, los empleados trabajan con menor tensión. Y es el efecto Hawthorne, que le llamaron, ¿sí? Cómo pasar del hombre racional, del hombre con necesidades económicas, ¿sí?, al hombre social, un hombre que tenía necesidades precisamente sociales que eran complemento a esta parte económica. Y él fue lo que dio pie al fundamento, al nacimiento de esta Escuela de las Relaciones Humanas, donde hablamos de una especie de nube que cada uno de nosotros trae, que no se ve, pero que está vinculada. Cada que nos acercamos o hablamos con alguien, se vincula directamente, se mezcla, se puede mezclar por instantes y se separa, etcétera. Y bueno, esta parte abstracta, que si queremos verla de algún modo simbólicamente, como una nube encima de nosotros, ¿sí?, bueno, pues esa parte abstracta es la que no se había tomado en cuenta en la escuela clásica, y ahora con la Escuela de Relaciones Humanas se toma muy en cuenta y se establece que hay elementos de los individuos que no son físicos, son abstractos, pero que forman parte de la organización y afectan tanto a la organización como poner un martillo en otro lado, ¿no? De ahí nos pasamos a la escuela neoclásica. Perdón, ahí nos fuimos dando cuenta cómo el conocimiento, la necesidad de la administración, de llevar el producto, de hacer más, con mayor calidad, de racionalizar los recursos, las partes de la guerra mundial, la primera, la segunda guerra mundial, y todos estos elementos industriales fueron permitiendo que el conocimiento administrativo avanzara y se fuera cuestionando y fuera criticando lo que había pasado, pero que fuera proponiendo nuevos modelos que fueran más eficientes. Un nuevo modelo fue la escuela neoclásica, que tenía como características, sumando ahora a las organizaciones formales e informales con el conocimiento de esas nubes de abstracción. Ahora define a la administración como una ciencia social, ya definitivamente. Pone énfasis en la práctica administrativa, es decir, la necesidad de anotar qué entra, qué sale, cómo lo hace, ¿sí?, y cuál sería la mejor manera de hacerlo. Reafirma los postulados clásicos, los postulados de la capacidad que debe tener el hombre para una mayor productividad, y enfatiza el proceso administrativo.
Ya hablamos del proceso administrativo, de aquí en adelante lo vamos a escuchar muchas veces, así es que no olvidemos planificación, organización, dirección y control, esencialmente, aunque vamos a ver muchos cambios en el devenir de las sesiones que tenemos a cabo. Renata Mainz, en la Escuela Estructuralista, ¿sí?, una socióloga alemana, responde a los modelos planteados en 3 formas de estructuras: estructura jerárquica, entre más nivel, menos obediencia, y entre menor nivel, mayor obediencia. La estructura democrática, que toma la opinión de la mayoría. Entonces aquí vemos cómo esa socióloga alemana tuvo la capacidad de anotar, no solo ver lo que estaba pasando en el interior de las organizaciones, sino que descubrió o planteó por primera vez, ¿sí?, que todo se formaba de una forma muy específica, que ya cada una, como imanes, si nosotros ponemos imanes en una mesa y abajo ponemos otro imán, todos se van a unir y así se forman estructuras, ¿sí?, estructuras que la propia mente de cada uno de los individuos, por necesidad o por capacidad de reconocimiento o por muchos elementos, se van conformando en estructuras, y ella les da el nombre: la estructura jerárquica, la estructura democrática. Ralph Dahrendorf, otro alemán también, él se involucra grandemente o de una mayor manera con los conflictos. Esencialmente, dentro de sus tesis, los conflictos forman parte de las organizaciones y deben ser resueltos. Y él lo que hace, lejos de la gran teoría del conflicto, que todavía no está solucionada, pero sí pone las partes fundamentales para categorizar cada uno de los conflictos y en esa mayor medida poder estudiarlos. Seguimos avanzando a la escuela de la teoría de las organizaciones, ¿sí?, en donde sus postulados es una crítica neoclásica y la búsqueda de la estructura metodológica, de nuevos conceptos como la influencia organizativa. Aquí ya estamos hablando de ese principio de Fayol que les comenté, en el que decía que la organización debería aprender toda. Bueno, pues aquí ya se toma muy en serio esta parte y se habla de la influencia organizativa. La teoría del equilibrio, la participación, balance de contribuciones y compensaciones, formación de objetivos organizacionales, teoría del conflicto, lo que ya hablamos hace un momento y que ahora ya se toma como una parte fundamental, y la teoría de las decisiones como un elemento de otras disciplinas de la ciencia exacta y de la ciencia social, que le dieron la capacidad a la administración precisamente para encontrar que hay un momento en que alguien tiene que tomar una decisión, o que las organizaciones constantemente fundamentan su participación en sociedad a través de la toma de decisiones. Y bueno, ¿cómo podemos fomentar que estas decisiones sean las mejores? Precisamente la toma de decisiones es una disciplina que estudia a profundidad estos elementos, tanto del índole de las ciencias exactas como de la índole social, y bueno, nos va participando de los elementos que podemos tomar en cuenta para la mejor toma de decisiones. La escuela de la teoría de sistemas, lo que es el esfuerzo interdisciplinario por encontrar propiedades comunes a las entidades. Se encontró que todo era un sistema. Habría que buscar cómo están vinculados esos sistemas y cómo a través de la formación de un sistema, a través de la vinculación de los sistemas y a través de la participación de elementos externos dentro de los sistemas, todo funcionaba como un sistema. Tal vez como un trabalenguas, pero la teoría de sistemas nos lo explica mejor, pero quedémonos con esa parte del esfuerzo interdisciplinario para encontrar propiedades comunes a entidades. La metateoría, que busca las reglas de valor general. Siempre en la teoría de sistemas se busca cuál es la gran meta a seguir, cuál es el sistema, porque un sistema no funciona si no tiene una metateoría, algo más allá de una teoría, un fin que une a millones, ¿sí?, de mentes, de ideas, de esfuerzos para cumplir con una meta específica. Y surge por la necesidad de abordar científicamente los sistemas concretos de la realidad, lo que ya mencionamos. La escuela de la administración estratégica mencionamos como una de las partes finales dentro de estas grandes corrientes del pensamiento, y hablamos de los procesos que establecen las empresas para posicionar con éxito, satisfacer al cliente,
desempeñar el negocio, investigación del éxito organizacional y las ventajas competitivas perdurables. Otros elementos nuevos en su momento, o ya no tanto, pero que fueron partícipes precisamente de lo que hoy en día es el conocimiento administrativo en boga y que veremos más adelante para ser mucho más puntuales en esta parte. Entramos después de hablar de las escuelas, del conocimiento básico de la administración, entramos a una de las bases fundamentales de la administración que son los gerentes. Hablamos que ellos son, podemos mencionar muchos nombres, ¿no? El CEO, Chief Executive, ¿sí? O podemos hablar del oficial ejecutivo, del delegado, del presidente, de todas estas personas que tienen a su mando la dirección de operativos o de mismos gerentes y que llevan a cabo el cumplimiento de los objetivos, de las metas, de los elementos que le van a dar a la administración precisamente esa unión de fines para una gran meta. Hablamos que el concepto es el responsable de cumplir las 4 actividades básicas, vamos a repetirlas: planificación, ¿sí?, organización, dirección y control. Exactamente. Se desempeña en diferentes niveles y rangos de actividades inferiores de esta, y diferentes tipos de administración refuerzan diferentes capacidades y roles. Entonces, con lo que vimos en su momento y con este repaso rápido que hacemos, nos queda bien claro quién es el gerente. Hablamos que hay gerentes de alta gerencia, gerentes medios y gerentes de primera línea, y que bueno, depende mucho, hablamos en la sesión que le corresponde, cómo se diferencia cada uno de ellos. Hablamos que el gerente de primera línea es el que tiene es el que hace prácticamente, es el que lleva del abstracto a lo preciso, ¿sí?, a lo físico, ¿sí?, las políticas de la empresa. Hablamos de que los mandos medios, los gerentes medios, son los que interpretan las necesidades operativas y se las transmiten a los creadores de las ideas abstractas, y los creadores de las ideas abstractas se las proporcionan a ellos para traducirlas en metas mucho más medibles para los gerentes de primera línea. Y la alta gerencia, bueno, pues es la responsable directamente de crear las políticas de la empresa y de verificar que se lleven a cabo. Las habilidades hay un punto dentro del temario que habla sobre las habilidades y desempeño gerencial. Encontramos a Robert Katz, que popularizó un concepto sobre estas habilidades, apoyado en 3 tipos básicas de Henry Fayol: técnica, humanista y conceptual. Hablamos de que los gerentes de primera línea, voy a ver un poco la gráfica, los gerentes de primera línea, estamos hablando que tienen una mayor cantidad de técnica, un poco menos de humanista y poco menos de conceptual. La gerencia media, que es este traductor, hablamos que tiene más humanista, menos técnica y menos conceptual, y hablamos de la alta gerencia, que tiene una alta carga conceptual, poco menos de las otras, y es la complementariedad y es la división que se marca en las organizaciones en torno a las gerencias y sus papeles fundamentales. Y ellos 3, bueno, hay un especialista en cada una de ellas, tienen conocimiento de las demás áreas, pero se vinculan y se compenetran para formar una unidad muy funcional. Otro punto, la responsabilidad ética y social. La ética dentro de la administración, pues, o para darle ese papel administrativo, la definimos como el estudio de quién sale o quién debería salir beneficiado o perjudicado por una acción. Y dentro de todo esto, aparte de tener pues un estudio acerca de la ética formal, que en algún momento de nuestra vida la recordaremos que la vimos como parte fundamental de la formación del bachillerato, bueno, hablamos de conocer el amplio alcance de las decisiones, de controlar el ímpetu de las organizaciones, abordar conflictos y oportunidades de relaciones humanas, y es, recordemos, el pegamento que une nuestras relaciones y las de la sociedad en general. Entonces, hablamos de cómo se involucraba la ética con la administración, con las organizaciones, y cómo teníamos casi la obligación, ¿sí?, de hacer partícipe la ética dentro de nuestra jornada diaria. Y bueno, pues aquí hablamos, al final de cada uno de los elementos que nosotros manejamos aquí, pudimos encontrar actividades,
actividades específicas de cada una de las sesiones, que son más que preguntas, ¿sí? Preguntas que ustedes pueden contestar muy fácil para poder hacer un ejemplo de lo que vimos y que no solamente nos quedemos con una charla en la que muy posiblemente, no creo que sea así, pero posiblemente no se hayan tomado anotaciones. Entonces, las actividades son precisamente de ello. Hay otras que son las actividades de apoyo que se cumplieron en cada una de las sesiones que vimos y que fundamentalmente tienen como fin poder hacer un ensayo, un pequeñito ensayo acerca de lo que se vio en esa sesión. Los invito a que participemos con las actividades de cada una de las sesiones, con las actividades que se fueron planteando como ejercicio de cada una de las sesiones. A partir de este momento tendrán ya la fecha del examen intercuatrimestral, los invito a que lo realicen, no hay mayor problema, es un elemento muy sencillo, si anotamos ya todos los requisitos que desde el principio les he mencionado, y bueno, en el futuro llevemos a cabo las actividades que se nos pedirán a cabo. Estoy seguro que hasta aquí se sentirán como a medio tanque, como se dice vulgarmente, ¿sí? Pero en el devenir de las siguientes sesiones encontrarán más satisfacción de este curso de Administración Básica para su licenciatura en Mercadotecnia. Por el momento, muchas gracias, es todo y hasta la próxima sesión. ¿Cuándo salió?